Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Bere, endocrinóloga pediatra, y hoy vamos a platicar de la resistencia a la insulina. Les voy a enseñar de una forma sencilla a identificar y a entender qué es la resistencia a la insulina para después poder reconocer si nuestros niños la tienen o no. Hoy tomé prestados unos juguetes de mi hija para poder explicarles de una forma adecuada. En el consultorio lo hago con lo que tengo a la mano, pero siempre es muy importante para mí que los pacientes entiendan qué es la resistencia a la insulina y en general todos los padecimientos de los que hablamos para que no se vayan del consultorio con ninguna duda. Entonces, vamos a representar en esta ocasión a las células de nuestro cuerpo con esta cajita. Las células de nuestro cuerpo se alimentan de glucosa o de azúcar. En este caso vamos a utilizarlas como sinónimo, glucosa, azúcar, que van a ser la energía que va a proporcionarles a nuestras células. Eso lo obtenemos de los alimentos. Entonces, esta es nuestra principal fuente de energía para las células. Entonces, tengo una célula hambrienta y tengo la glucosa que la consumimos a través de los alimentos. Sería muy fácil que entrara la glucosa o el azúcar a alimentar a nuestra célula, pero esto no puede hacerse sin una llavecita especial que se llama insulina. La insulina la producimos en un órgano que tenemos aquí que se llama páncreas, específicamente en las células beta del páncreas. Producimos estas llavecitas que se llaman insulina para que pueda abrir la puerta de las células y entonces ahora sí la glucosa pueda entrar a nutrirlas. Sin esta llavecita, por más células hambrientas que tengamos y más azúcar que tengamos en nuestro organismo, no puede entrar a nutrirlas. ¿Qué pasa cuando tenemos una exposición a una sobrenutrición? Entonces, vamos a tener más comida, vamos a tener, por lo tanto, más azúcar en nuestro organismo que la va a detectar el páncreas. Y entonces, ¿qué va a tratar de hacer el páncreas? Dice, tengo mucha azúcar, la tengo que meter a las células para que no se quede flotando en la sangre esta azúcar. Entonces, el páncreas, en vez de hacer una llavecita, empieza a hacer 2, empieza a hacer 3, empieza a producir más insulina con el fin de meter toda esta glucosa que tenemos en la sangre a las células. Él lo que quiere hacer es meter todo esto a las células. Entonces tenemos un incremento de insulina importante en nuestra sangre, pero ¿qué dice la célula? La célula dice, yo nada más tengo espacio para una llave para que se abra y tengo espacio para lo que necesito solamente de glucosa. Entonces mi célula se vuelve resistente a la insulina. Por más insulina que produzca mi páncreas y por más azúcar que yo tenga en la sangre, la célula empieza a tener una disfunción y entonces se vuelve resistente a poquita o a mucha insulina. Total que esto se vuelve un círculo vicioso que nos lleva a la resistencia a la insulina. Todo este ciclo es el camino que nos va a llevar justo a la diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas en algún momento se va a cansar de hacer tantas llavecitas, tanta insulina, se va a cansar, va a dejar de producirlas y además la misma glucosa, el exceso de glucosa que tengamos en la sangre es tóxico para las células beta y también los daña. Y estas células se van a volver cada vez más resistentes y voy a tener tejidos muy resistentes a la insulina. Entonces eso se va a convertir inevitablemente en diabetes. Y en otro tipo de enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, que en otra ocasión les explicaré de qué se trata. ¿Cómo podemos saber si nuestros niños tienen resistencia a la insulina? Bueno, lo tenemos que medir obviamente en sangre, niveles de insulina, niveles de glucosa, hacer una correlación, pero también a simple vista ya podemos darnos cuenta de algunos datos clínicos que pueden tener nuestros niños, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, las líneas que pueden aparecer aquí en el cuello, que son de un color más oscuro de la piel de nuestros niños y que no solamente aparecen en el cuello, pueden aparecer en las axilas, en las ingles. En algunas ocasiones aparecen ya también lo que comúnmente llamamos como verruguitas sobre esas líneas hiperpigmentadas o más oscuras.
Al principio, cuando es muy tenue esas líneas, pareciera suciedad. Incluso callamos más a nuestros niños porque pensamos que no se están bañando bien, pero en realidad es resistencia a la insulina. También puede estar la pielecita un poco más áspera. Por más que pongamos crema, sentimos la piel de nuestros niños aquí en los bracitos un poco más áspera, más seca de lo que debería de estar aplicándoles crema. Tenemos fisiológicamente 2 etapas importantes en las que tenemos resistencia a la insulina. Una de ellas es la adolescencia. Como hay un incremento en la hormona de crecimiento, IGF-1, tenemos una resistencia a la insulina ya por sí misma. Y también en el embarazo. Recordemos que tenemos carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Los simples justo van a ser el azúcar refinada, las donas, el chocolate, los refrescos, bebidas azucaradas, pan de dulce, todo esto son mis carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples lo que van a hacer es hacerme un pico de glucosa en la sangre, no me van a mantener la energía durante todo el día, solamente van a hacer que produzcamos más insulina por nuestro páncreas. Tenemos los carbohidratos complejos que son importantes para mantener niveles más estables en la sangre, pues de azúcar y que tengamos energía durante todo el día. Estos son, por ejemplo, los cereales, y no me refiero a cereales de cajas, me refiero a avena, trigo, centeno, el pan integral, las pastas, las lentejas, las leguminosas. Son carbohidratos complejos que son importantes para mantenernos con energía durante todo el día, pero tampoco hay que abusar de ellos. Entonces, sigan mis recomendaciones que les di en el video de desayunos saludables para los niños y las niñas para que tengamos esto en equilibrio en nuestro cuerpo. Ahora, la buena noticia es que la resistencia a la insulina es reversible. Este círculo vicioso que tenemos aquí entre ingesta excesiva, alta producción de insulina, células resistentes a la insulina, lo podemos romper. Necesitamos a veces ciertos medicamentos, pero la actividad física y la buena alimentación son la base de todo. Entonces, para que la resistencia a la insulina se dé, se tienen que combinar varias cosas. Un exceso en la alimentación, falta de actividad física y también influyen factores genéticos. Hay personas que no tienen obesidad y tienen resistencia a la insulina puramente genético. Sin embargo, lo más común es que se asocia a obesidad. Entre más alto es el índice de masa corporal de los niños, más asociado está a que puedan presentar resistencia a la insulina. Otros factores que influyen, por ejemplo, son el peso bajo al nacer. Los niños pequeñitos que tenemos, pequeños para la edad gestacional, es decir, que tienen peso bajo al nacer, restricción del crecimiento intrauterino y que después los exponemos a un ambiente de sobrealimentación temprana, entonces son más propensos a tener resistencia a la insulina. También los niños que son hijos de las mamis que tuvieron diabetes durante el embarazo, que se llama diabetes gestacional, ya sea que tengan un peso adecuado o un peso alto al nacer, se ha visto que son más propensos a desarrollar resistencia a la insulina. Tenemos que identificar a los niños que tienen alguna de estas señales que decimos, porque es muy importante el diagnóstico oportuno. Si lo identificamos a tiempo, podemos romper este círculo de la resistencia a la insulina. Si dejamos que el tiempo pase y pase y pase, el páncreas se va a agotar y vamos a tener un niño con diabetes y ya no un niño solamente con resistencia a la insulina. Recuerden que el ejercicio físico es mucho mejor que cualquiera de todos los medicamentos que tenemos. Obviamente tenemos que tener un tratamiento conjunto y equilibrado, pero el ejercicio físico va a hacer que utilicemos menos medicamentos, va a ser más sensible a las células, a que con poquita insulina puedan llevar a cabo esta interacción con los alimentos. Entonces, ejercicio físico, alimentación balanceada, una buena valoración a tiempo de tus niños es la clave para que los tengamos saludables. Eso es todo por hoy. Recuerda que soy la doctora Bere, por una vida saludable y feliz. Sígueme en redes sociales. Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.